La Iglesia de Cristo del Evangelio completo. Ministerios Ebenecer. San Pedro Sula, Honduras. Presenta Restaurando las sendas antiguas con el pastor Dr. José David Paredes Avión. Quédese con nosotros y reciba la bendición que Dios tiene para usted. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, lo rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Diga conmigo, apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, quiero que oremos al Señor para que Dios nos guíe en esta preciosa noche. ¿Cuántos tienen gozo del cielo? Dígale: Padre, tenemos gozo del cielo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu mano poderosa se glorifique ahora en medio de nosotros. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control, Dios, y que tu Santo Espíritu se glorifique en esta noche. Que tome el control de la palabra, que tu unción poderosa tome el control en esta noche, Señor. Todo argumento que se haya levantado, todo pensamiento negativo, todo desánimo, todo aquello, Señor, que no viene de parte tuya, toda tristeza de corazón, toda contrariedad, Dios mío, la reprendemos ahora y declaramos que tú eres el Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pido, te lo ruego, te lo suplico. Pon tu mano en esta casa, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero hablar, hermanos, sobre el asunto de lo que es el ecumenismo, que da lugar, hermano, a lo que es la gran apostasía que va a haber en los últimos tiempos. Desde hace muchos años, desde que yo casi empecé en el Señor, obviamente, hermano, la iglesia que dio origen a estos ministerios, del cual nosotros somos una derivación de él, el Ministerio Selim, fue una de las iglesias que más indagó en los temas de escatología. Y obviamente cuando se hablaban de estas cosas, de la unidad de las iglesias a nivel mundial, en aquellos tiempos, hasta muchos se burlaban. Decían: ese pastor está loco. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, increíblemente la palabra, y se da cuenta uno de que el hermano Otoniel era un hombre con mucha revelación. Como les dije, ¿verdad?, que también él cometió errores porque era humano. Aquel día lo hablamos. Pero dijo algunas cosas, hermano, que eran extraordinarias, cosas que se grabaron en mi corazón y que me ayudaron a mí también a ser un escudriñador de las Escrituras. Creo que todos los que nacimos en ese tiempo, les estoy hablando de 1982, 83, 84, 85, hermano, fuimos gente que nos metimos a estudiar mucho tema de escatología. Y obviamente, hermano, cuando se veía en aquel tiempo de que el Vaticano iba a mezclarse con la iglesia cristiana, se miraba como una cosa casi imposible, porque las diferencias estaban bien marcadas, era más.
A uno, hermano, en las universidades donde uno se convertía era motivo de burla de la gente. Cuando yo me convertí al Señor en 1982, los compañeros de uno se burlaban tremendamente de los cristianos. Es más, éramos pocos los cristianos que habíamos. En la Facultad de Medicina y en el grado que yo estaba, que éramos 84 personas, solo habíamos apenas 7 cristianos. Oiga bien, la mayoría eran, decían ellos, católicos, apostólicos, mundanos, les decía yo. Así les decía yo. No, le digo, ustedes son católicos, apostólicos, mundanos, yo los molestaba. Y una de las cosas, hermano, que el Señor me dio a mí desde que yo me convertí, que yo tenía convicción de lo que había creído. Amén. Nunca nadie me pudo vapulear ni hacerme sentir mal. Yo más bien digo, ustedes se burlan, ustedes no entienden lo que yo estoy viviendo. Y obviamente, hermano, a medida que han ido pasando los días, ha ido pasando el tiempo, se ha visto, hermano, lo increíble, hermano, lo irrefutable que es la palabra del Señor. ¿Cómo dije? Lo irrefutable que es la palabra del Señor. Y esto, hermano, que usted va a ver ahora, que vamos a tocar ahora, ¿verdad? Y que vamos a tocar incluso el día de mañana sobre el GOAT, que el hermano Carlos Hernández, Mateo están trabajando mucho en ese tema. No lo quise dar ahora porque yo sé que la mayoría de la gente no viene ahora. Van a venir mañana, que es día de culto oficial aquí. Va a ver usted cómo esos temas, hermanos, son tremendamente actuales. Por ejemplo, hablando ya de Gog y Magog, para hacer un traslape, por decirlo así, porque son cosas que tienen gran relación. Obviamente nosotros los separamos por motivo de estudio, pero hay una gran interrelación en todas esas cosas. Por ejemplo, con lo que está pasando ahorita en Israel, que Estados Unidos le dio la espalda a Israel. Solo pregúntese una cosa, ¿ha oído usted al Papa pronunciándose a favor o en contra del asunto? Nada, no dice ni pío, porque ellos ocultamente están trabajando. Y obviamente a Obama el Vaticano lo está apoyando. Entonces, este tema, como el tema que se va a tocar mañana, son temas actuales. Por ejemplo, ¿quién hubiese creído que Rusia iba a volver a resurgir? Cuando yo era un estudiante, Rusia estaba en su apogeo. Los que fueron minor, todos los que estamos aquí, que ya peinamos canas y algunos ya estamos calvitos. Cuando yo era un estudiante, se jactaban los comunistas que era el imperio que iba a dominar el mundo. Eso decía. Sin embargo, yo había leído libros, por ejemplo, el libro de David Wilkerson sobre la caída él hablaba de la caída de la cortina de hierro. Creo que usted leyó ese libro, de la caída de la cortina de hierro. Y él decía allí que Rusia iba a volver a resurgir, que la Unión Soviética se iba a desquebrajar, porque la palabra se tenía que cumplir, porque Gog y Magog, descendientes de Jafet, iban a volver tenían que retomar el mando. Oiga bien lo que decía este hombre. Por cierto que David Wilkerson no hace mucho murió, el año pasado. Era un profeta tremendo del Señor. Y oiga, él decía, tienen que tomar el mando, porque el príncipe de Ros, decía en ese libro, tiene que retomar la vanguardia de los países que van a invadir. Antes de la gran tribulación, van a tratar de invadir a Israel y ahí va a morir Rusia, dijo, con todos los que están alrededor de él. Hermano, cuando se desquebrajó la Unión Soviética en 1990-91, un compañero que a mí, que se burlaba, pero acérrimamente de mí, llegó a mi clínica impresionado y me dijo, oíme, ¿te acordás lo que hablábamos en la facultad? Sí. Pues chavo, me estoy impresionado. Yo le había prestado el libro a él y él decía que eso era una tontera, que ese hombre estaba equivocado, que el comunismo era el que iba a mandar en el mundo. Y de pronto la Unión Soviética se desquebrajó. ¿Cuánto le bastó, hermano, que usted que ya está más o menos casi de mi misma edad? ¿Cuánto le bastó? ¿Cuánto bastó para que se desquebrajara el muro de Berlín? Apenas 6 meses. Se levanta un gobernante que se llamaba Mikhail Gorbachev, creo que ustedes han oído hablar de él, y entró con una política, hermano, diferente, porque cuando este hombre llega
a la presidencia de Rusia, perdón de que le estoy haciendo un preámbulo para que usted entienda de lo que vamos a hablar en esta noche y del tema que viene más adelante. Cuando él llega se da cuenta que la Unión Soviética solo es una pantalla, que es un país que está destruido económicamente, que hay una corrupción de miedo interna horrible y que ya no se puede sostener el imperio. Y empieza a soltar a todos los países, ¿verdad?, que estaban aliados a él. Y empieza con una política que le llamaba él Glasnost y Perestroika. Perestroika significa en ruso reestructuración y Glasnost significa transparencia. Y empieza a desenmascararse igual lo que está pasando aquí en nuestro gobierno ahorita. No cree que estas cosas son nuevas, eso es viejo. La corrupción en el ser humano es algo que forma parte de él ya. Hermano, va descubriendo aquella enorme corrupción que había en el poder de Rusia. Los hombres que manejaban el poder eran multimillonarios y el pueblo muriéndose del hambre. Y entonces empezaron a hacer un montón de purgas y mucha de esa gente, hermano, no le quedaba otra opción. O soltaban el poder, ¿verdad? O soltaban el poder y se desquebrajaba la Unión Soviética, o seguían manteniendo ese monstruo que no tenía nada, hermano, que era un monstruo destruido internamente. Entonces decidieron mejor desquebrajar. E increíblemente, cada quien agarró para su lado. Ucrania se separó, Moldavia se separó, todos esos países, Afganistán, usted sabe la historia, creo que eso ya lo conocen los que han estudiado ahora, ¿verdad?, parte de la historia. Y queda otra vez Rusia en la escena. ¿Qué le parece a usted? ¿No es una cosa gloriosa? No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Para mí eso es una cosa gloriosa. ¿Por qué? Porque comprueba que la palabra eterna de Dios es verdadera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, la palabra eterna de Dios es verdadera. Muchos de los que son jóvenes aquí, en ese tiempo eran unos niños, quizás ni se dieron cuenta de lo que pasaba. Lo mismo está ocurriendo con el asunto del Vaticano. Todo el mundo pensó que la Iglesia Católica iba en decadencia. Algo de museo. Se levanta un sacerdote, un ministro del mal, llamado Juan Pablo II. ¿Cómo dijo? Alguna gente tiene miedo a hablar de esto abiertamente porque tienen miedo a las represalias de los impíos. Se levanta Juan Pablo II, que para muchos dentro del ambiente católico es un santo, pero nosotros sí sabemos lo que hay detrás de todas esas cosas. Todos lo hacían a control remoto, llamándole el Papa viajero. ¿Han oído hablar de eso? Hasta Honduras vino. Nunca en la historia había venido un Papa a Honduras, nunca había venido un Papa a Centroamérica, nunca había llegado un Papa, hermano, a países inimaginables. Y empieza a ser un proselitismo a nivel mundial. Y la Iglesia Católica, en lugar de ser una cuestión de museo, se convierte ahora en un superpoder. La Iglesia Católica es una entidad tremendamente poderosa. Obviamente no es todopoderosa, solo mi Señor es todopoderoso, pero tienen un poder tremendo, hasta el grado que pueden quitar y poner gobiernos en el mundo. ¿Cómo dije? Pueden quitar y poner gobiernos. Y tienen tanto poder de influencia que aún Estados Unidos en la actualidad está tremendamente influenciado por el Vaticano. Un país que se mantenía al margen del Vaticano, que no tenía el Vaticano ninguna influencia sobre ellos, empezaron líderes importantes, hermanos de allí, de Estados Unidos, como por ejemplo, da pena decirlo porque es un hombre muy famoso a nivel evangélico, Billy Graham, y otros más que lo secundaban a él a tener relaciones con el Vaticano. Benny Hinn, que para mí es un enviado porque la que lo antecedió a él, Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, hermano, es una mujer bien extraña, bien enigmática. La gente la fama por su avivamiento. Obviamente que hubo un mover que algunos dicen, ¿será de Dios o no será de Dios ese mover que hubo en ella?
es una cuestión que uno no lo puede juzgar porque podemos meternos en camisa de 11 varas. Pero puede ser que ella haya apostatado de su fe, que es lo más seguro. Una mujer que se le movían unos dones poderosos, que el Espíritu Santo la tocaba profundamente y tocaba a la gente que estaba alrededor de ella, a tal grado que los lugares que llegaba era impresionante el mover de Dios que ocurría en la vida de ella. Pero fíjese que ella tuvo problemas tremendos, hermano, porque tuvo relaciones bien estrechas con el Vaticano. Y su discípulo, que es Benny Hinn, que ustedes ya lo conocen en la actualidad. ¿Saben quién era Kathryn Kuhlman, verdad? ¿Quiénes han oído hablar de Kathryn Kuhlman? De los jóvenes, ¿quiénes han oído hablar de Kathryn Kuhlman? Bien, creo que hasta han leído libros de ella, ¿verdad? Bien. Se levanta Benny Hinn, hermano, y Benny Hinn está probado abiertamente que tiene una relación profunda con el Vaticano. Entonces la gente dice, pero ¿qué de malo tiene eso? Si el cristianismo tiene que unificarse. ¿Y usted qué piensa? Yo quiero mostrarle, hermano, cómo a través de la palabra, hermano, se puede ver claramente que dice la Biblia que no vendrá, no habrá parucía, no habrá venida del Señor. Usted sabe que la venida del Señor está marcada por 2 etapas, ¿verdad? ¿Cómo se llama la primera etapa? Levanten la mano los que saben cómo se llama la primera etapa. Ayúdenme, hermano, ¿cómo se llama la primera etapa? Capítulo 15 de Primera de Corintios, usted lo puede leer ahí. Vamos a leerlo para que mire que eso es bien claro. Pero es digno, hermanos, que toda carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero la carne, obviamente, y los huesos sí van a heredar el reino de Dios, ¿verdad? La carne y la sangre no. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Sí, siga leyendo. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire qué tremendo lo que dice Pablo. Ahí está clarito, hermano, el mensaje, porque unos niegan la parucía. Dice que eso es mentira, que eso no existe, que no es real. Pero ¿cómo pueden negar eso? Dice claramente el Señor ahí, no todos dormiremos. Obviamente no vamos a dormir. ¿Qué es dormir en el griego? Es ir al cementerio, que lo acuesten un rato a uno ahí en la tumba, ¿cierto? ¿O no le gustaría pegar una descansadita por ahí? Dice, no todos dormiremos. ¿Pero qué dice Pablo? Pero todos seremos transformados. Pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire qué tremendo, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, corrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia no dice rapto, ¿verdad? Pero claramente se habla, hermano, de que va a haber un arrebatamiento misterioso. Jesús lo dijo allá, hermano, atrás, en Lucas, y también lo mencionó en Mateo capítulo 24, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Luego Tesalonicenses dice lo mismo. No lo leo por causa del tiempo, porque nos va a quitar mucho tiempo y no voy a entrar en materia en lo que queremos tocar. Entonces, la venida de Cristo tiene 2 etapas. Número 1, cuando Él viene en forma misteriosa y los muertos en Cristo y los que estemos vivos, un porcentaje van a ser arrebatados. La Biblia dice que el 50%, vamos a ir a ver que eso es verdad. Vamos a irnos a la palabra para que mire que eso es verdad, que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Capítulo 24, ahí mismo Mateo 24, versículo 38 en adelante, hermano Lázaro. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasa con la gente? La gente está desapercibida. Hermano, a excepción de un pequeño grupo de cristianos que estamos interesados en los eventos finales, la mayoría de la gente. Dice, con tal que a mí no me pase nada, dice la gente. Usted va a la calle y la gente tranquila. Es más, ni cuenta se dan los movimientos que hay ahorita. Ni siquiera lo percibe. Es más, yo digo que el discurso de Obama lo aplaudieron porque ni lo entendieron. Usted ve que si lo hubieran entendido lo aplauden. La gente está totalmente desapercibida. Usted le habla a la gente y cree que uno está loco. Dice, no, hombre, usted que es bien radical, dice. Siga leyendo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo. ¿Qué significa eso? Como que vengan, hermanos queridos, por favor. Vamos a estar nosotros trabajando en el campo, los dos a la par, uno será tomado. ¿Y qué significa eso? Que este va a desaparecer. Hermano, perdón, hermano. Uno se va a ir y el otro se queda. Ahí está clarito en la Biblia. Siga leyendo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una... La gente dirá, pero eso ya está pasado de moda, eso del molino. ¿Y usted qué sabe? Hay culturas que siguen moliendo tradicionalmente el maíz. Todavía siguen en las cosas en la forma antigua. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué significa eso? Que va a desaparecer. Siga leyendo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Que la venida del Señor va a ser sorpresiva. ¿Cómo dije? Diga conmigo, la venida del Señor va a ser sorpresiva. Cuando menos lo espere la gente, ahí está el Señor. Amén. Diga, mira, cuando menos espere, cuando la gente piense que todo está bien, que ya se normalizó todo, cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Porque mire, hermano, después del rapto, agárrese. Entonces, la primera venida está clara, pero también la segunda venida. La segunda venida está clarito. Y vendrá el Señor con sus centenas de millares a tomar posesión de la tierra. Libro de Zacarías. Miremoslo para que mire que es verdad. El libro de Zacarías, capítulo 14, ahí está bien claro. Versículo 1 en adelante. Ese libro, hermano, es contundente en eso. Fue escrito 414 años antes de la venida literal del Señor a la tierra. Pero esos son los libros proféticos más claros que hay. Lo que menos le paran bola a ese libro, y ese libro más claro que hay sobre la profecía escatológica, sobre lo que es escatología. Versículo 1, mire lo que dice. He aquí el día del Señor. He aquí el día de Jehová viene, o el día del Señor viene. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. O sea, está hablando ya del tiempo final. Eso lo vamos a tocar, hermano, más adelante. Siga leyendo. Y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Mire, hermano, eso ya tuvo cumplimiento una vez, ¿verdad? Y lo va a volver a tener otra vez. Porque hay cosas que tienen doble acontecimiento. Cuando Roma tomó Jerusalén, exactamente hicieron eso. Destruyeron la ciudad, violaron sus mujeres. Fue terrible lo que hicieron. Derribaron el templo, le sacaron, porque como el templo en medio de las piedras tenía oro, era un templo hermosísimo. Dicen que eran cantidades de oro impresionantes las que tenía ese templo. Cuando llegaron los romanos dijeron, este oro es de nosotros. Sí, allá solo fue Roma. Pero lo que le quiere decir es que esas cosas tienen doble cumplimiento. Ya tuvo cumplimiento una vez respecto a Jerusalén,
Cuando entró Tito Vespasiano a Roma en el año 70 después de Cristo, hermano, demolió la ciudad, le metió fuego y se cumplió la palabra que literalmente dijo el Señor: no quedará piedra sobre piedra que no sea removido. Qué palabra, ¿verdad? Diga conmigo: qué bello es mi Señor. Diga: Él no miente. ¿Está conmigo todavía? Diga conmigo: Él no miente. Y entonces los judíos fueron expulsados de su tierra, perdieron su santuario, perdieron su lugar de adoración producto de la desobediencia, hermano, y vino un periodo terrible para Israel. Quedaron sin patria, sin templo, sin lugar de adoración, y perdieron su identidad como nación. Como ellos se desatendieron de Dios, Dios también se desatendió de ellos y fueron dispersados en todo el mundo. Siga leyendo. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Después saldrá Jehová. Eso va a tener un cumplimiento posterior. El anticristo va a ser exactamente lo mismo, pero ya no solamente con Roma, sino con todas las naciones de la tierra. Siga leyendo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Noten, mis amados hermanos, que claramente se habla, hermano, que, oiga, la venida del Señor va a marcar un momento histórico en Israel, va a ser una cosa poderosa. Y a eso, hermano, cuando se afirmen sus pies en el monte de los olivos, no es parucía, eso se le llama epifanía. ¿Qué quiere decir epifanía? Quiere decir presencia visible. Todo ojo le va a ver, todo ojo lo va a ver, y no solamente lo va a poder ver, lo va a poder tocar si usted quiere tocarlo. El Señor va a venir literalmente a la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? A tomar la tierra, y desatará, hermano, el milenio. Pero bueno, yo solamente quería mostrarle que esa segunda venida tiene dos etapas. Entonces, la parucía y la epifanía, hermanos, son dos fenómenos. Supuestamente están separados por un periodo entre 3,5, según los entendidos, a 7 años. Porque dicen que Jacob trabajó 7 años por Raquel, y que los mismos 7 años va a trabajar por Lea, por Raquel. O sea, ¿por qué razón? Pero yo pienso que nosotros somos también, de alguna manera somos Lea, pero también en medio de Lea está Raquel, ¿verdad? Porque hay mucho judío que es cristiano. Y acuérdense que hay 3 años y medio de persecución también para la iglesia. Bien, pero el punto no es eso. Entonces, el punto es el siguiente. Obviamente, hermano, para que se llegue a ese elemento, a ese punto, tienen que pasar muchas cosas. Y una de las cosas que va a ocurrir, hermano, es la gran apostasía que va a haber en medio de la iglesia. Ahora, fíjense bien, ¿qué es apostasía? Antes de definir lo que es apostasía, vamos a ver qué significa ecumenismo. La palabra ecuménico significa universal, significa que se extiende a todo el orbe, que abarca toda la tierra. Eso significa ecuménico. Y vieron, hermano, algunas facciones ecuménicas de la iglesia. Por ejemplo, los concilios primeros que hubieron en la iglesia se llamaban concilios ecuménicos. Por ejemplo, el concilio de Nicea, hermano, se le llamó concilio ecuménico de Nicea, donde expulsaron a aquel hombre, Arriano, y dijeron: esta doctrina es herética, esa doctrina es del diablo, y lo sacaron. Y allí se reunieron, hermano, todos los líderes principales de las iglesias en el año 300 de infracción, 200 de infracción después de Cristo. 300 de infracción, porque ya estaba Constantino, ya había venido Constantino. Entonces sacaron a ese hombre y dijeron: esa doctrina es herética. Pero eso significa la palabra ecuménico. Ahora bien, el ecumenismo, hermano, siempre va a estar gobernado o dominado por la iglesia católica. Ahora bien,
Obviamente, hermano, ahora en este tiempo el ecumenismo ya no puede ser de la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana tiene facciones, está dividida. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, usted sabe que las bases de la iglesia católica se deterioraron, se pervirtieron, se apartaron de la fe, y hubo necesidad de que hubiera un movimiento que Dios levantó de la Reforma a través de Lutero en el año 1400 y fracción, donde, hermano, la iglesia que había caído en un tremendo oscurantismo volvió a tener otra vez un avivamiento. Pero dice la palabra que al final de los tiempos otra vez va a haber un proselitismo falso, donde se van a reunir. ¿Qué es, hermano, apostasía? Es la acción de apostatar. Ahora, ¿qué es apostatar? Apostatar es abandonar la fe del principio. Es una definición de los diccionarios que hay en español. Es abandonar la fe del principio. Es apartarse de la creencia original. Es abandonar el compromiso adquirido. Es claudicar, dar vuelta atrás. Es un cambio de opinión. También se le llama divorcio. Alguien que se divorcia de sus creencias, que se aparta de sus creencias. Entonces, oiga, la apostasía, hermano, es una cosa tremenda. Por eso es que está escrito ahí en ese libro, hermano. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 en adelante. Porque vosotros sabéis que perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Todo esto, hermano, lo que está buscando supuestamente es que haya paz entre todos los cristianos, que haya tranquilidad, que nadie se ataque, que nadie, en el sentido, la gente lo mira bueno, dice que bueno que se unan las iglesias. ¿Y usted qué piensa? Porque le dice, mire, no importa lo que usted crea, no importa el camino, de todas maneras todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos conducen al cielo. ¿Usted cree que es cierto eso? ¿Usted cree que Buda lo lleva al cielo? ¿Usted cree que Mohamed o Mahoma lo lleva al cielo? ¿Usted cree que Zorobabel lo lleva al cielo? Entonces, es una falsedad. Al final usted sabe que el ecumenismo, hermano, busca la unidad no solamente entre los cristianos, sino con todas las religiones de la tierra. Sigamos. Mas vosotros, hermano, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Diga conmigo, nosotros no estamos en tinieblas. Bueno, se supone, ¿verdad? ¿Cómo dije? A veces dice, Jesús dijo, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, estamos cabales. No queda más para ser tirada y hollada por los hombres. Pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de la cama, sino que se pone en lugar alto, para que ilumine los que están en tinieblas. Pero si la luz que está en ustedes se convierte en tinieblas, ¿qué no serán de las tinieblas de los que están afuera? Hermano, si lo que usted sabe, si usted que tiene a Cristo en el corazón y que ha sido iluminado por el Señor, hermano, otra vez se vuelve a oscurecer espiritualmente hablando, se mete en asuntos que no tienen nada que ver con la fe, ¿qué le va a pasar al mundo? Eso es lo que ocurrió ahorita. Cristianos metidos en política, cristianos camuflajeados metidos en cosas horribles. ¿Cuántos pastores están metidos con el ecumenismo? Montones de pastores. Cosas que están camuflajeadas. Por ejemplo, lo que estaba mencionando, hermano, alianzas ecuménicas, o que tienen, hermano, ese matiz universal. Las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Cuál otra? Consejo Mundial de Iglesias. Ahí están metidos, hermanos, líderes de gran envergadura a nivel mundial. Por ejemplo, de Latinoamérica, ahí está metido Luis Palau. Ahí está metido Marco Witt. ¿Quién dice? Ahí está metido Dante Gebel. Amén. Ahí están metidos muchos líderes evangélicos, cristianos entre comillas, que para mí, no sé por qué razón, quizá por deseo, ambiciones de poder, de fama, o por desconocimiento, quizá la revelación real no les ha llegado a ellos, porque si supieran lo que les va a pasar. Mire, por ejemplo, ahí está Carol Arnott, una lideresa, hermano, reconocida a nivel mundial. Mire, ahí está John Arnott.
Mire, Brian Stiller, ese es del lado de Europa. Está Kenneth Copeland, ese es de Estados Unidos. Ese hombre ha escrito un montón de libros que un montón de gente cristiana hasta se los recomiendan a uno. Yo jamás hubiera creído que Kenneth Copeland estaba metido en eso. Ya se va a sorprender usted de algunas cosas. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. O sea, ¿qué dijimos que era apostasía? Dejar la fe original. ¿Ah? Divorciarse de la fe, apartarse del camino, volver atrás. Eso significa apostasía. Mire, Betty Robinson, que tiene un montón de libros escritos. Mire, Tony Palmer, ese otro hombre, mire, Geoff, este señor tiene un montón de libros. Tom Clive tiene un montón de libros escritos que la gente los lee. ¿Cuál es la filosofía, hermano, que tiene el Vaticano? Mire bien, vamos más adelante. Se podrá ampliar ahí, siervo, porque apenas se mira, se podrá ampliar. Bueno, fíjense, hermano, que aparentemente se mira bonito, pero voy a tratar de dilucidar desde aquí, hermano, lo que da a entender este asunto. La filosofía, hermano, del Vaticano se mira bonita. Ellos dicen, tenemos que cumplir con el mandato de Jesucristo, avalados en Juan, que dicen, para que todos seamos uno, como yo y mi Padre somos uno. Se mira bonito. Dicen ellos que eso es bíblico, porque es una doctrina central de la Biblia, y aparentemente eso tiene razón. Dicen ellos, ¿cómo? Tenemos que estar orando para que esa unidad se lleve a cabo. Y tenemos que hacer protagonismo con la gente laica para que de alguna manera entiendan de que tenemos que estar unidos todos. Tiene que haber un diálogo mutuo entre las diferentes facciones del cristianismo. Para que haya ese diálogo tiene que haber una apertura. Oiga bien, qué bonito se oye. Ahí donde cae mucha gente en la trampa. ¿Para qué? O sea, ¿por qué es importante? Porque dice que es un mandato de Jesucristo. Tiene que haber una fuente que es la Biblia, que es su doctrina. Tiene que llegarse a esto a través de la oración, a través de un protagonismo laico, que incorporar a la gente de afuera a la iglesia y hacer participarlos, hacer un diálogo, mire, y que tiene que haber una apertura, tanto de ellos como en la posición que tienen, como nosotros los cristianos, entre comillas, ¿verdad? Hacer esa apertura para poder entrar en esa comunión. ¿Para qué? Para hacer concreto, dice, el mandato de Jesús, dicen ellos. ¿Cuál es ese mandato? Estar unidos, tiene que estar abiertos a Él, mire, y al Espíritu Santo, dicen ellos, porque Dios mora donde hay unidad, eso es lo que ellos manejan, dispuestos a resolver problemas. ¿De qué tipo? Sociales, económicos, políticos que aquejan a la humanidad. Y ellos dicen, la iglesia tiene que participar en esos asuntos, en política, en economía, en asuntos sociales. ¿Qué es eso? Eso es unidad de los cristianos, dicen ellos, pero no es cierto, no es solo de los cristianos. Vamos a ver más adelante las fotos que hay. Mire qué terrible, estos son tiempos de apostasía. Mire la Liga Ecuménica, hay 6 líderes cristianos que promueven la unión con la Iglesia Católica Romana. Usted mira allí que está Luis Palau, mire que está de los cantantes Jesús Arián Romero. Mire, el Papa Francisco ha asumido una agenda muy intensa y enfocado a buscar la unidad entre protestantes, evangélicos y la Iglesia Católica. Ya ahora no nos dicen hermanos separados, nos dicen, ya nos dicen apóstatas, ahora nos dicen hermanos separados. ¿Separados de qué? Separados de ellos, pero usted sabe que ellos no son de verdad. Amén. Sigamos. Y entonces, oiga, Constantino supuestamente por esa visión que tuvo, recibe el cristianismo.
y lo reconoce como la religión oficial del imperio. Y entonces viene Constantino y elimina la persecución de la iglesia. Ahora era al contrario, el que no se convirtiera tenía problemas de ser un hereje. Entonces viene un montón de gente que no era cristiana, con todas sus creencias paganas, y se mete y albergan entre comillas el cristianismo. Y ahí empieza, hermano, mire, la iconofanía. ¿Qué es la iconofanía? La pretensión de poner imágenes. Por ejemplo, en cada lugar, usted sabe que los romanos para cada necesidad tenían un dios, igual que los babilónicos, igual que los griegos. Así Júpiter era un dios importante. Entonces, para cada necesidad buscaron un dios, un ídolo. Por ejemplo, llamaron que Pedro era el dios de el santo de los pescadores. Y así fueron, hermanos, para cada necesidad poniendo para las cosas perdidas San Antonio, creando una necesidad porque usted tenía que ir al santo para que el santo rogara a María, el María le rogara al Padre. Y entonces, sí, hermano, exactamente, a eso se le llama sincretismo. Hizo un sincretismo de cristianismo con todas las creencias romanas, babilónicas, y no solamente eso, con el sacerdocio judaico. Trató de conciliar todo en una sola cosa y surgió la mezcolanza de la iglesia católica, que es una terrible mezcolanza, como dije. Yo sé que los que me están viendo por internet, algunos que son católicos se van a poner bravos conmigo, pero es una terrible mezcolanza. Lo que pasa es que los católicos ni conocen su historia. Si le estudiaran a fondo se darían cuenta cuáles son los fundamentos que ellos tienen todos perdidos. Él copió lo que hacía Babilonia con la reina. En el 326 después de Cristo. Sí, el año, ¿cómo se llama? Lo que hacía Babilonia, que adoraban a la reina Semiramis con el hijo Tamuz, ¿verdad? Sí. Y entonces esta reina pues logró pues hacer la publicidad de todo eso de que Nimrod había resucitado. Y era mentira porque ella fornicó. Entonces no, la mataban para la monarquía. Entonces dijo Constantino, bueno, si nosotros tenemos lo mismo acá, vamos a orar también a María y a Jesús. María va a ser la reina del cielo. Así es. Y entonces, en ese tiempo, ya se inventaron que el 25 de diciembre nacía Jesús. Exactamente. Eso hemos hablado aquí cuando se habla de la Navidad. Así es. Antes, el 25 de diciembre, celebraban el día del solsticio. Se llamaba la Saturnalia. Saturnalia también. Y entonces lo pasaron que ese día nacía Jesús. Y ahora pues está la adoración ahí con María. Y el 25 de diciembre, que es el día que supuestamente nació Cristo, ustedes saben que es una época falsa. Jesús no nació en diciembre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ver en qué fecha más o menos, en qué época más o menos. ¿En qué época? Porque fecha no se puede saber. ¿En qué época nació Jesús más o menos? Entre septiembre y octubre, porque es la fiesta de los tabernáculos. Jesús vino a tabernaculizar en medio de nosotros. Mire, nada que ver. Todo se cambió. Y entonces surgió ese sincretismo que dio lugar a la iglesia católica romana. Entonces la iglesia perdió su identidad. Y lo que antes se defendía, se perdió. La santidad fue lo primerito que se perdió. Y obviamente la idolatría trajo sus consecuencias. ¿Qué le prohibió Dios a los gentiles? Que se abstengan de ¿qué? De idolatría, de las cosas sacrificadas a los ídolos. 2, vamos a ver si lo recuerdan, de la sangre de ahogado, del animal que no se le sacaba la... Pues le digo a los cristianos, no coman morcilla. ¿Cómo dije? Moronga, pues, no sé cómo le dirá a usted. Son 3 cosas que Dios dijo que los cristianos nos teníamos que abstener. Y la tercera, que también ahora los cristianos, que facilito caen en eso, la fornicación. ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? Ni se quiere pronunciar, ¿verdad? ¿Cómo dije? Dígalo con fuerza, diga fornicación, diga. La gente ahora, cristianas y cristianos, fornican como cualquier mundano. Agarre el micrófono, siervo, para que los... quería aportar algo. Dígalo pues.
yo creo que una de las maneras donde Dios nos refleja que Él aborrece la idolatría es que cuando aún sacó a su pueblo del cautiverio de Egipto, cuando ellos hicieron una imagen ajena, Él incluso partió la tierra donde ellos estaban y se los tragó, porque incluso en las escrituras deja ver que si hay pecado que Él aborrece es la idolatría. Dice Obviamente que no entrarán al reino de los cielos los idólatras. Amén. Hermano, pero esto era para que se cumplieran las escrituras, como dije. Note usted, mi amado hermano, que ellos ponen la amistad por encima de Cristo. Diga conmigo, la amistad por encima de Cristo. El hermano leyó allí que qué comunión podemos tener con gente que fomenta la idolatría. Diga conmigo, qué comunión podemos tener con ellos. Templo de Dios y los ídolos. De hecho, el mismo Tony Palmer dijo en una reunión con pastores neopentecostales que la doctrina no importa, porque Cristo se encargará de unirnos en el cielo. ¡Qué bárbaro! Yo le digo una cosa: nadie se salva por doctrina, pero la doctrina sí lo puede perder a uno. ¿Cómo dije? Diga conmigo, nos salvamos por reconocer a Cristo en el corazón, pero sí nos podemos perder por conceptos doctrinales equivocados. Por eso le dice a Pablo a Timoteo: consérvate puro, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, no te corrompas. Hermano, están conmigo aquí, hermano. Es que lo siento tan callado. ¿Será que está preocupado o es que realmente está metido en el asunto? Pero mire, esto es para que se cumpliera lo que está escrito en la palabra, Apocalipsis capítulo 17. Ese pastor Rick Warren es otro que yo he leído libros de él. Iglesia con propósito, liderazgo con propósito, de lo cual también el otro pastor, el otro predicador o conferencista tomó ejemplo de él. ¿Cómo se llama el otro? Tiene un nombre famoso el otro también, que anda dando conferencias por todo el mundo. Carlos, ¿cómo es que se llama el otro? Que hasta ahí hay unos libros de él. Maxwell. No, hermano, mire, ahí usted, pues, mire, si nos ponemos a esto, ni va a poder escuchar música. Y ahora hay un montón de cristianos que están metidos en este movimiento. Pero obviamente tenemos que hacer lo que Jesús le dijo a sus discípulos: tomen lo bueno y desechen lo malo. Porque hay canciones, ellos tuvieron al Espíritu Santo, tuvieron palabras de hombre muy usado por Dios, tiene cantos bellos, pero se han torcido. Lo perdimos. Y así como él. Pero mire que se les nota cuando este otro mexicano, ¿cómo se llama él? Que Andy le escucho la música yo a ese hombre. Cuando entró en el ecumenismo se le sintió el bajón. A Marco Witt y a los dos, a este mexicano, que los dos son mexicanos. Jesús Adrián Romero, cuando empezó, hermano, a entrar en el movimiento ecuménico, su música, Alex Campos, hermano, nunca me ha gustado a mí, pero bueno, lo que le gustaba, por lo menos al principio, empezó más o menos. Ahora está recontra retorcido. Cantando el Señor con chancletas, con lentes oscuros en plena noche. Bueno, dice que tiene un problema en los ojos, pero dejemos los lentes oscuros. Con pelo pintado de colores. Y en los púlpitos con chancleta, que les parece un insulto al Señor, hermano. No hay respeto. ¿Cómo dije? Que había que orar por el Papa, y también este otro predicador norteamericano famoso. Authenticity, humility. Pope Francis is the perfect example of this. He's doing everything right. You see, people will listen to what we say if they like what they see. And as our new Pope, he was very, very symbolic in,
You know, his first mass with people of AIDS, his kissing of the disformed man, his loving the children, this authenticity, this humility, the caring for the poor. This is what the whole world expects us Christians to do. And when they go, oh, that's what a Christian does. In fact, there was a headline here in Orange County, and I love the headline. I saved it. It said, if you love Pope Francis, you'll love Jesus. that was the headline? That was the headline. Oh. It was the headline. I saved it. I showed it to a group of priests I was speaking to a while back. We have far more in common than what divides us. When you talk about Pentecostals, charismatics, evangelicals, fundamentalists, Catholics, Methodist, Baptist, Presbyterian, and on and on and on. Well, they would all say, we believe in the Trinity, we believe in the Bible, we believe in the resurrection, we believe salvation is through Jesus Christ. These are the big issues. Sometimes Protestants think that Catholics worship Mary like she's another God, but that's not exactly Catholic doctrine. There's the understanding, and people say, well, what are the saints all about? Why are you praying to the saints? And when you understand what they mean by what they're saying, there's a whole lot more commonality. Now, there's still real differences, no doubt about that. But the most important thing is, if you love Jesus, we're on the same team. The unity that I think we would see realistically is not a structural unity, but a unity of mission. And so when it comes to the family, we are co-workers in the field on this for the protection of what we call the sanctity of life, the sanctity of sex, and the sanctity of marriage. So there's a great commonality, and there's no division on any of those three. Many times people have been beaten down for taking a biblical stance, and they start to feel, well, maybe I'm out here all by yourself. No, you're not. The church is growing in Latin America. The church is growing in Asia. The church is growing in Africa. It's not growing in North America or Europe, but it is growing everywhere else. And so we kind of have this feeling that maybe we're not as influential, but we're far more influential than people realize. Il cuore di Dio e di questa famiglia con i loro speciali talenti. Dopo il canto, le chiediamo di essere lei a concludere questa nostra preghiera ecumenica. Yes? Amazing grace.
Vamos a detenernos un momento, porque quiero que nos vayamos a Apocalipsis 17. Hermano, estamos claros. ¿Le gusta que hablemos de estos asuntos? Usted tiene que despejarse su mente. Mucho cristiano está dormido. No sabe lo que está pasando. No sabe los movimientos de las tinieblas. La que dice que es y no es. Léalo, siervo. Desde el 1. Está con la versión 60, ¿verdad? Sí. Bien, dele. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La que está sentada sobre muchas aguas. Aguas en la Biblia son naciones, son gentes. Siga. Con la cual han fornicado los reyes del Oiga cielo. bien, han fornicado. ¿Qué es eso de fornicar? Descríbalo. Eso quería Acérquese el micrófono un Quería poquito. hacer el comentario. Cuando Dios exhorta a Israel, pastor, dice: porque vosotros han fornicado, dice, ¿Habéis fornicado? con otros dioses y se han ido en pos, ¿verdad? La fornicación también está, ¿cómo se le puede llamar? Está representada también por la idolatría. Por la idolatría. Exactamente, la fornicación en este caso es idolatría. Diga conmigo, la fornicación en este caso es idolatría. Y los moradores Perdone, de la hermano, tierra, perdone, siervo. Yo estoy impresionado. Yo jamás creí que Don Moen iba a caer en eso. Porque yo cuando iba a predicar a Don Moen, digo, este hombre es un hombre bien fundamentado. Incluso antes hablaba mal de eso. ¿Ah? Paul Wilbur está metido en eso. ¿Qué buscan? ¿Detrás de qué andan? Qué terrible. Ahí está Paul Wilbur, ecuménico. Es que se oye bien bonito. Unámonos. ¿Pero a costa de qué? ¿De vender la verdad? pastor, solo quería hacer un... Fornicación, ¿entendimos qué es? Siervos, ¿entendimos lo que es fornicación? Es idolatría. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mire qué tremendo. Versículo 3. Y me llevó... Hermano, perdone, ¿no están embriagados ya? Perdone, Lázaro, ¿no están embriagados ya? Bien bolo ya, borrachos. Perdieron el rumbo, la brújula. Siga. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente estas 7 cabezas y 10 cuernos se refieren a reyes que se van a levantar sobre la faz de la tierra. Todavía no está bien claro quiénes son esos reyes que se van a levantar, pero obviamente seguramente que ya está eso. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Púrpura qué es? Mire qué rara esa vestidura. La púrpura es vestidura de reyes, ¿verdad? Y el escarlata de prostitutas. Y los papas, Es una reina prostituta. Siga. que tenía 7, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio:
Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Traduzcámoslo ahora, al sentido de ahora. Cuando vio Juan eso, ni existía la iglesia católica. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Traduzcámoslo ahora. La Santa Iglesia Católica, madre de todas las iglesias de la tierra. Así dicen ellos. Es un nombre escrito en misterio, porque realmente da a entender otra cosa. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿A cuántos cristianos le dio vuelta el Vaticano? Mató el Vaticano. ¿A cuántos cristianos decapitó el Vaticano? En la Inquisición hizo estragos. ¿Debe que Dios se ha olvidado de eso? Siga. Sangre de los santos. Sí, de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Y por qué se asombró? Verso 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esa bestia es el mismo diablo, es un movimiento anticristiano. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Qué es el abismo? Es donde está toda la podrición, donde está todo lo abominable. Incluso los pecados de nosotros, dice la palabra, que van al abismo, a las profundidades del abismo. Es un lugar espiritual. Para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esos 7 montes, obviamente, siempre se ha dicho que es Roma. Y obviamente Roma tiene 7 colinas. Pero tiene que ver con 7 montes. Los 7 montes son también 7 poderes, 7 reyes. O 7 reinos poderosos en la tierra. Es una figura. Siga. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Mire, ese Rosinger duró poquísimo. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea que al final el diablo va a terminar reinando a través del anticristo en ellos. Versículo 14. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Diga conmigo, pelearán con el cordero, pero mi cordero los vencerá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso fuerte al rey, porque Él es Señor de señores y Rey de lo lindo de nosotros, que tenemos una esperanza gloriosa, y Rey de reyes, y los que están en Él son llamados y elegidos y fieles. Verso 15. Me dijo también, léalo, siervo. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Mire qué tremendo, por andar haciendo esto, esta iglesia falsa y los que se unan con ella van a terminar devorados por el enemigo, porque el diablo no va a admitir que adoren a otro más que a él. Cuando se siente en el templo de Dios y diga yo soy Dios y adórenme, ahí dice que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o eso, que ahí es devorada la iglesia católica y todos los que se unan con él, con ella. La Iglesia de Cristo del Evangelio Completo Ministerio Ebenezer
presentó su programa, Restaurando las Sendas Antiguas con el Dr. Pastor José David Paredes Avillón. Escúchanos a través de Evangelio Completo Radio. En la siguiente dirección: www.evangeliocompleto.hn.blogspot.com. Estamos ubicados en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. En la colonia San José de Sula, 10 calle sureste, contiguo al Centro Comercial San José de Sula. Nuestros horarios de reunión: jueves a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga.